¿Qué hace que un club pase de la invisibilidad europea a convertirse en una leyenda? Antes de 2006, Sevilla era una ciudad enamorada del fútbol, pero condenada a ver el éxito desde la distancia. Un club histórico, sí, pero sin títulos internacionales, sin noches mágicas que contar, sin ese momento que lo cambiara todo. Décadas de pasión, frustración y esperanza que se desvanecía temporada tras temporada. Hasta que una noche de mayo en Eindhoven, todo cambió. Esta es la historia de cómo el Sevilla Fútbol Club conquistó Europa por primera vez y nunca más volvió a dormirse. La Sevilla que dormía. Sevilla, tierra de arte, pasión y una devoción futbolera que no entiende de títulos ni de clasificaciones europeas. Una ciudad que vive el fútbol como se vive la Semana Santa, con fe, con entrega, con el corazón en la garganta. Pero a finales de los 90, el Sevilla Fútbol Club era un reflejo de promesas rotas. Un club que había descendido 2 veces en menos de una década. Una entidad que coqueteaba más con la desaparición que con la gloria. No había ídolos, no había épica, solo una afición fiel y una institución al borde del abismo. Hasta que aparecieron 2 nombres que cambiarían la historia para siempre. José María del Nido, un presidente controvertido pero determinado. Y Monchi, un exportero sin experiencia directiva, con una obsesión: fichar talento antes de que el mundo lo conociera. Con visión, riesgo y una estrategia basada en inteligencia más que en millones. Se empezó a construir, ladrillo a ladrillo, el sueño que parecía imposible. Monchi, el arquitecto silencioso. No era un galáctico, no era una estrella de traje caro, ni siquiera era un director deportivo de formación. Era Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, el portero suplente que eligió quedarse para cambiarlo todo. Monchi no tenía presupuesto, pero tenía algo más valioso: hambre, instinto, una fe inquebrantable en que el talento no siempre cuesta millones, si sabes buscarlo. Mientras el mundo miraba a las grandes ligas, Monchi miraba a Brasil, a las ligas francesas olvidadas, al banquillo de un equipo inglés. Trajo jugadores con talento, pero sobre todo con algo que no se puede comprar: hambre de gloria. Y lo más importante, tejió un vestuario con una identidad clara. Hombres que jugaban como si no tuvieran mañana, como si estuvieran escribiendo una oportunidad irrepetible. Mientras Europa dormía, Sevilla preparaba su asalto. Silenciosamente, meticulosamente, con la precisión de un ajedrecista y la fe ciega de quien ya ha visto la oscuridad. Monchi no levantó copas, pero cada una de ellas lleva su huella, porque antes de la gloria hubo un plan y un arquitecto silencioso. Camino hacia Eindhoven. Todo comenzó como una ilusión lejana, otra aventura europea con rivales que pocos recordaban. Pero dentro del vestuario, algo se respiraba diferente. El Sevilla arrancó con paso firme, superó a Vitoria, a Lokomotiv, a Lille. Nadie lo decía en voz alta, pero dentro algo empezaba a latir fuerte. Y entonces llegó la semifinal, Schalke 4, un equipo poderoso, con historia europea, con músculo y millones. Un reto que hasta ese momento parecía inabordable. El partido de ida fue una guerra sin goles. Pero en Sevilla el aire estaba cargado.
algo iba a pasar. Esa noche, la ciudad no durmió. El estadio no vibraba, rugía, como si siglos de espera se fueran a liberar en 90 minutos. Minuto 100. Antonio Puerta, hijo de Nervión, zurda educada en casa, la clava en la red. Y Sevilla estalla. No era solo un gol, era el símbolo de una ciudad que ya no quería soñar, quería conquistar. Ese día todos lo supieron. Esto no era una buena temporada, no era una racha. Era el inicio de algo que solo pasa una vez por generación. La final, Sevilla vs Middlesbrough. 10 de mayo de 2006, Eindhoven. El Sevilla pisa por primera vez una final europea. Enfrente el Middlesbrough inglés, físico, ordenado, peligroso. Pero esa noche, la historia tenía otros planes. No eran superestrellas, eran hombres con cuentas pendientes, con hambre, con la mirada puesta en la eternidad. El partido arranca con vértigo. El Sevilla impone ritmo, presión. Pero es en el minuto 27, cuando cae el primer golpe. Luis Fabiano, el brasileño inconstante que encontró en Sevilla su hogar, abre la puerta de la historia. 1-0. El rugido de Nervión se escucha desde los Países Bajos. Asterisk. El segundo tiempo es una sinfonía sevillista. Middlesbrough intenta responder, pero hay algo en el aire, algo inevitable. Maresca, el italiano que parecía un actor secundario, se convierte en protagonista. Doblete, clase, sangre fría, destino. Y para sellar la gesta, Canuté, el gigante elegante, escribe el epílogo. 4-0. Un resultado que no deja dudas, una noche que no necesita explicación. Sevilla no solo ganó una final, despertó, rugió y el continente entero escuchó. La transformación del club. Esa noche en Eindhoven no fue el final de una historia. Fue el prólogo de una leyenda. Porque el Sevilla no regresó del norte de Europa con una copa. Volvió con una nueva identidad. Al año siguiente, como si el hambre no se saciara, Sevilla lo volvió a hacer, campeón de la UEFA otra vez. Había nacido un equipo que no creía en imposibles. Monchi seguía tejiendo milagros. Juan de Ramos daba forma a un estilo. Y los nuevos jugadores no llegaban a competir, llegaban a ganar. 5 títulos de Europa League en una década, una marca que ningún otro club ha igualado. Lo que era un sueño se convirtió en costumbre. Lo que era una excepción se transformó en ADN. Y mientras los gigantes europeos invertían en millones, el Sevilla invertía en creer, en reinventarse, en resistir y volver más fuerte. Porque eso es lo que hace una dinastía. No gana una vez, gana siempre que importa. Distintos nombres, distintos estilos, pero una misma alma, un mismo latido. ¿Por qué esta historia importa? Esta historia no va solo de fútbol, va de una ciudad que aprendió a creer, de una gente que, tras décadas de espera, encontró en su equipo un espejo de su propia lucha. Sevilla, una ciudad de alma antigua, se reinventó a través del balón y lo hizo a su manera, con pasión, con sufrimiento, pero también con paciencia y visión. Ese primer título no solo cambió la historia del club, cambió cómo una ciudad se veía a sí misma, orgullosa, capaz, inmortal en Europa.
Cambió el fútbol español también, porque demostró que no todo pasa por Madrid o Barcelona, que el sur también tiene voz y grita fuerte. Y lo más importante, enseñó que no hace falta ser el más rico para ser el más grande. Hace falta creer, tener un plan y nunca, nunca dejar de luchar. Nunca subestimes a un club con hambre y memoria. Porque el Sevilla no ganó por accidente. Ganó porque nunca olvidó lo que era perder. Porque construyó desde el barro con gente que creía cuando nadie más lo hacía. Y como el Sevilla de 2006, hay otros que hoy también están soñando. Equipos sin presupuestos millonarios, pero con alma. Con gente que vibra en cada partido. Con historias aún por escribirse. Tal vez tú lo viviste en directo. Tal vez lo estás conociendo hoy. Pero ahora dime, ¿cuál fue tu momento favorito de aquella gesta?